Bienvenidos, hermanos, a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de nuestro podcast, Conversando en el Arca. Estamos muy felices de poder reunirnos una vez más. Y bueno, hoy día tenemos una invitada especial y también se nos arrancó una invitada por ahora, temporalmente. Hoy día tenemos el tema que va a ser dirigido por Elías. Es un tema que está súper interesante, hay harto para conversar, así que empecemos nomás. Bueno, como siempre, les voy a preguntar cómo han estado sus semanas. Vamos a presentar a la invitada especial y vamos a partir por Elías. ¿Cómo estás, Elías Tapia? Bien. Todo bien, tuve una semana con harta pega, pero como siempre, todo bien, el Señor bendice, siempre. ¿Trabajo para la señal internacional pega es trabajo? Para los hermanos de otros países. Trabajo. Bueno. ¿Y algo que quieras destacar de tu semana? No, que como siempre, bueno, pude estudiar este tema y siempre una bendición estudiar la palabra. Ah, ya. Qué bueno. Ya, nuestra invitada especial es... es nuestra hermana María Soto. ¿Cómo está, hermana? Hola, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Que el Señor les bendiga. Bien, gracias a Dios. Muy bien, qué aquí bueno. Con estufita porque hace harto frío, así que ya estamos empezando a sacar los guateros, los abrigos. ¿Cómo las botas? Claro, las botas. Hoy día es el primer día que me puse botas. Llevaba usando pantuflas desde que entré a cuarentena, así que hoy día me digné a ponerme botas. ¿Cómo ha estado su semana? Bien, bendecida, con ajetreo igual, escuchando mensajes de la iglesia a través del Facebook, pero no, bendecida, a pesar de que estamos en cuarentena, igual he tenido harto que hacer, así que me he movido para allá y para acá, dentro de la casa, así es que claro. No, pero igual, sí, bendecida la semana, sí, bien, sí. Qué bueno, me alegro mucho entonces que esté todo en orden todavía, dentro de estos momentos tan difíciles. Hermana María Cristina, ¿cómo estás? Bien, contenta, muy contenta, gracias al Señor, porque esta semana ha sido en general para el mundo súper difícil, pero para nosotros ha sido súper bueno porque primero podemos estar juntas. Y segundo, agradecida al Señor porque a pesar de que en muchos trabajos despiden gente, el Señor te dejó trabajando, así que esa es una alegría también. Contenta también por los hermanos que se están recuperando y eso, ha sido mi semana súper descansada. Qué bueno. ¡Qué envidia! Súper descansada. Súper descansada la semana, gracias al Señor. Igual hubieron meses, los dos últimos meses fueron terribles, fueron súper duros, en verdad, de puro trabajo. Así que me toca descansar ahora. Sí, Dios proveerá, ¿no? Sí, Dios proveerá, sí. Dios proveerá. Sí. Yo también, la verdad es que tuve una semana muy buena, gracias a Dios. Todavía tengo trabajo, todavía. Gracias al Señor. Estuve como en la cuerda floja hoy día. Así que puro pidiéndole al Señor nomás que nos provea. O sea, al final eso es lo importante. Que haya comida, que haya casa, que haya familia. Bien. Así que bien, o sea, igual en la agencia donde estoy tuvieron que despedir a algunas compañeras y eso igual fue súper triste porque ya teníamos nuestro equipo armado y todo, porque como somos una agencia chiquitita. Pero bueno, hay que seguir adelante hay que esforzarse hasta donde se pueda, hasta que no quede nada en pie en la agencia. Así que, bueno, esta semana, como les estaba contando, Elías es el encargado del tema,
Pero primero que quiero agradecer a los hermanos que escucharon nuestro podcast anterior, que nos dejaron sus comentarios. Algunos hermanos de otra iglesia también estuvieron comentando que les gustó el programa, que estaban entusiasmados en escuchar el siguiente. Así que estamos felices por eso. Y también igual esperamos un poco más de interacción. Si quieren comentar cosas en la sección de YouTube, en los comentarios, de repente en Facebook. Bueno, esta semana lo publicamos el día lunes, pero no sé si será más cómodo quizás que lo publiquemos otro día, quizás el fin de semana, el día domingo, para que tengan más tiempo para escucharlo. Todas esas cosas que quieran ir diciéndonos, vamos a estar atentos a sus comentarios. Ya. Empecemos nomás con este tema principal de hoy. Ya. Entonces, yo quería empezar hablando de qué era la vida. Ese era el tema. ¿A qué uno apunta en la vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? Yeah. Y eso me llevó al libro de Eclesiastés. Empecé a buscar la información. Y quería que partiéramos con el libro de Eclesiastés en el capítulo 1, el versículo 14. Para que lo leyera. ¿Me gustaría leerlo usted? Amén. Yo lo voy a leerlo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 14 dice así: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Para hacer un agregado también voy a leer otra versión del mismo versículo y capítulo, para que vean cómo se parecen. Vi todas las obras que se habían hecho debajo del sol, y mira, todo era vanidad y un esforzarse tras el viento. En otras versiones también dice correr tras el viento. Por eso quería ver de qué se trata la vida. ¿Ustedes pueden ver más o menos cómo se relaciona el versículo con lo que estoy diciendo? Sí. Que en este caso todo lo que los grandes logros en la vida quizás no sean nada en comparación al final de nuestros días, al punto al final donde llegamos, que quizás no importen. Y ahí es cuando quería empezar a desglosar el libro de Eclesiastés. Ya. Entonces, la palabra del día es vanidad. Y esa es la palabra clave. Claro, la palabra clave es vanidad. Y queríamos dar su opinión. ¿Qué opinan ustedes de la palabra vanidad? ¿Qué significa para ustedes? Para mí, vanidad es lo superfluo, lo que pasa, lo que no es estable. Para mí, vanidad es aquello que a muchas personas le dan demasiada relevancia y la verdad es que no la tiene. Claro. Es vanidad. Claro. Desde el punto de la teología, miren, escuchen lo que dice desde el punto de la teología sobre la vanidad. La vanidad hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. O sea, eso ya nos dice algo, ¿cierto? Importante sobre la vanidad, que hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. Por lo tanto, el libro habla de que la vanidad en realidad es superflua, algo que no es importante para Dios, para nosotros como cristianos. Claro, ahí también sale la explicación que da un diccionario, dice que es presunción, engreimiento, envanecimiento, jactancia, fatuidad, vanagloria, soberbia y orgullo. Todo eso compone la vanidad. Claro. Acá yo tenía también, vanidad es algo vacío, claro, falto de realidad. Son igual palabras que... son importantes. Claro. Claro, y por ejemplo el texto que leyó Elías dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y cuando se dice miré
todas las cosas que se hacen debajo del sol, está hablando de la vida de cada uno de nosotros. De la grande obra. De la vida, de todo lo que nos sucede. Esa es cuando habla de, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, habla de la vida, y la vida es todo lo que a nosotros nos sucede a diario, ¿cierto? Claro. Ahora a lo mejor no nos están sucediendo tantas cosas porque estamos encerrados, ¿cierto? Pero cuando gozábamos de más libertad, podíamos decir, mi vida es ir al trabajo, después en la tarde llegar a mi casa, ir al supermercado, ¿cierto? Ir a la iglesia, y eso era la vida. Y dice Salomón, mire todas las cosas que se hacen debajo de la vida, y aquí todo ello es vanidad, decía Salomón. O sea, claro, nos dice que todas estas cosas que nosotros hacemos en la vida, como ir a trabajar por tener, por ejemplo, una casa, ¿cierto? Claro. O trabajar para tener un auto, las jóvenes que trabajan y quieren tener un auto para movilizarse, la Biblia dice que eso es vanidad, que hay cosas más importantes que eso. No sé, eso es como lo que se puede, o sea, hay mucho de qué aportar, porque claro, el libro de Eclesiastés es bien para desglosarlo. Con este puro texto bíblico podíamos estar mucho tiempo hablando sobre esto. Claro. Así que no sé qué opinan ustedes. Yo quería como relacionarlo con el propósito que cada uno tiene en la vida. Muchas veces la gente no tiene claro su propósito, y ahí es cuando empieza a poner, a darle importancia a ciertas cosas que son vanidad. Por ejemplo, hay personas que buscan su propósito en la fama, en la riqueza, en los placeres, en distintas cosas, pero no tienen un fin. O sea, no tienen por ejemplo, a lo mejor una persona puede decir, yo quiero ser cantante famosa, ya, y cuando lo consiguen, como que no tienen un trasfondo. O sea, ¿para qué soy famosa? ¿Para qué soy famoso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el mensaje que quiero mostrar? Entonces, yo creo que cuando uno tiene identificado su propósito, que en el caso de los creyentes, por ejemplo, es servir a Dios, temer a Dios, trabajar para el reino de los cielos y no para la tierra, ahí es cuando el corazón está lleno, yo siento. Porque, por ejemplo, por más que yo trabaje aquí en la tierra y acumule ganancia o reputación o profesionalismo, eso no quiere decir que sean cosas inservibles. O sea, son herramientas que me sirven para sobrevivir actualmente. Pero pero mi fin, lo que llena mi alma al final no es el trabajo. Y yo creo que ese es un problema que tiene la generación actual, que no ha identificado su propósito en Dios. Y también que hoy existe mucho la cultura de la adoración al yo. Entonces, mucha gente, bueno, eso es algo que se ve demasiado en redes sociales, como que le ponen mucha importancia al cómo me veo, el otro es famoso y yo no soy famoso, el otro se ve de cierta forma y yo no me veo así. Entonces yo creo que ahí el corazón se empieza como a desarmar, se empieza como a lo que uno tenía, como lo que llena a Dios en el corazón se empieza a vaciar. ¿Por qué? Porque ya no estoy poniendo mi fin en Dios, sino que en otras cosas que al final nos confunden. Más que a lo mejor uno se entretiene, por ejemplo, en redes sociales, viendo fotos, viendo cosas, pero finalmente eso no es algo que me vaya a llenar. Claro. Entonces siento que eso es algo que influye mucho hoy en día en la cultura de la adoración al yo, al qué estoy haciendo yo, a qué tan famoso me hago yo, o cosas así. Y en cambio Dios nos da como un propósito que va más allá del cuerpo, más allá de lo físico. Y siento que eso también es liberador, como saber que no somos solo un cuerpo que trabaja, que hace algo, sino que tenemos un propósito más allá. Claro. Eso, no sé qué opinas tú, más. Parecido, pienso lo mismo. Y yo estaba escuchando un testimonio de un joven que él quería superarse en la vida,
todo iba como checando cada cosa que lograba en la vida, pero cada vez lo que hacía, si superaba una meta, sentía un vacío, no lo llenaba. Y él se esmeró buscando diferentes formas, cómo llenar el vacío, cómo ir superando cada meta, pero cada vez que superaba algo, sentía que algo faltaba, siempre, siempre. Pasó el tiempo, ya se hizo adulto y siempre sentía ese vacío, hasta que escuchó a un predicador decir que lo único que le había llenado su vida era el Señor, y que había algo más allá de la vida. Ahí le entró la duda, recién ahí le entró la duda de qué podría ser lo que llenaría al ser humano, que no fueran las cosas materiales, los logros de títulos, universidad y cosas así. Y no era cristiano. Claro. Entonces muchas veces personas que no son evangélicas llegan a ciertas conclusiones, claro, que son como en la Biblia. Claro. Por ejemplo, como nosotros nos va a escuchar harta gente, yo quería empezar un poco a desglosar y que diéramos opiniones sobre los puntos en el libro de Eclesiastés. Porque Salomón se hizo esa pregunta, ¿qué era lo importante en la vida? Claro. Entonces dejó su anotación en el libro de Eclesiastés. Entonces, por ejemplo, el primer punto que mientras estuve investigando fue sobre la salud, sobre la longevidad en la vida, cuidarse, si eso era lo que uno debía apuntar en la vida. Mucha gente es así, claro, que hace deporte, que va solo a eso. Claro, a eso. Claro. Entonces, por ejemplo, Salomón escribió algo sobre ese tema, sobre la salud misma. Entonces, quería ver qué opinan de usted, lo voy a leer. Es en Eclesiastés 1, versículo 4. Dice, Salomón decía, generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. Claro. Sale el sol y se pone el sol, y con deseo vuelve a su lugar de donde se levantó. El viento va hacia el sur y luego gira hacia el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van todos al mar y al mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos vinieron y allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Ni los ojos viendo se sacian de ver, ni los oídos se hinchan de oír. No hay memoria de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. ¿Entendieron un poco más o menos lo que iba el versículo? Sí. Que no sirve de nada estirar tanto la vida, cuidarte. O sea, es importante, o sea, uno tiene que cuidarse. Pero claro, que ese no sea el centro, pero que ese no sea el centro de la vida. Claro, porque al final de cuentas, como dijo Salomón, el tiempo pasa. Claro. Y nadie se va a acordar de los que vinieron antes o de los que van a venir a futuro. No sirve de nada estirar tanto tu vida y que ese sea tu objetivo, tu razón de ser. Si la verdad es que, como leímos el primer versículo, es tratar de atrapar el viento. Claro. Es en vano, una búsqueda en vano. Claro. ¿Qué tienen que opinar respecto al tema del versículo? Yo no hago dieta, así que... Bueno, sí. Es súper importante y ese punto es verdad, porque si tú te fijas, hay gente que se cuida, pero es fitness, así, enfermante. Hay una por aquí al otro lado. Sí, pero si se fija, tú, esa persona puede, por ejemplo, ahora mismo una persona de COVID que se contagiara con COVID, por ejemplo, se muere y hasta ahí llegó todo el esfuerzo, todo el trabajo, la vanidad. Claro, pero también hay gente yo encuentro que hay gente que se sobrecuida, o sea, al punto de que claro, y que probablemente salgan a comprar y si lo atropellan se van a morir y todo eso que se cuidaron, se resguardaron en las casas, no sirvió de nada. No sirvió de nada, claro. Yo creo que tiene que ver con un tema de priorizar. Porque, por ejemplo, tener una relación sana con la comida yo encuentro que es muy importante.
o hacer ejercicio, porque al final si por ejemplo yo como chatarra todos los días, igual es una forma como de despreciar el cuerpo, o sea, como de acortar la vida, o sea, en el fondo es como, yo siento que cuando uno cuida el cuerpo, una forma de agradecerlo, de agradecer el cuerpo que tenemos y aceptar cada etapa del cuerpo, que por ejemplo, aceptar que a cierta edad empiezan a aparecer arrugas, que el cuerpo cambia, que la voz cambia, porque hoy en día se ve eso como algo malo, como, oh, uno envejeció, o las estrías, o no sé qué. Y por eso yo creo que también la gente se obsesiona tanto por la imagen, porque, ay, ya no estoy cumpliendo con ese canon de belleza, ya no tengo esas cosas. Entonces, como vanidad. Que, claro, entonces yo creo que lo principal es como, por ejemplo, ¿por qué voy a comer algo? Por sentirme bien, para hacer bien a mi organismo. Yo creo que eso es importante, pero no que sea como el fin. Como que mi objetivo en la vida es verme bonita y comer sano. Porque es como ya, ¿y qué más? ¿Y qué más hay allá? Siento que, en cambio, cuando uno tiene la prioridad clara, es diferente. Porque, claro, voy a comer sano, voy a hacer ejercicio, pero no me voy a gastar mis 24 horas en eso. O sea, me voy a preocupar de hacerme mi lechuguita, mis legumbres, a tomar agüita, pero no voy a estar 24 horas corriendo en la trotadora tampoco. Po. Entonces siento que uno tiene que aprender a equilibrar las cosas en la vida. Tampoco hay que usar esa palabra para comer chatarra, ¿eh? O sea, no... Hay que cuidar el no entren en confianza. De la comida chatarra. Yo creo que es importante lo que dice Carolina. Y también creo que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así es. ¿Cierto? En cuanto a este tema así en específico. Ahora, por ejemplo, las redes sociales tienen mucha información sobre esto, y la juventud sobre todo está inmersa como en esas redes sociales, y vemos jóvenes que al ver las redes sociales como que se interiorizan mucho en el físico, lo que decía Carolina, en cuidar el físico, pero se vuelve una prioridad. Y esto tiene que ver con en qué lugar pongo, porque es normal, o sea, es bueno que nosotros nos cuidemos nuestro físico, cuidemos de no comer mucho azúcar porque me puede dar diabetes, por ejemplo, cuidemos de no comer mucho sal porque me puede dar hipertensión, ¿cierto? Y es bueno cuidar nuestro cuerpo, pero cuando eso llega a un punto en donde es lo más importante, en donde me levanto pensando en qué voy a comer y que no tenga tantas calorías, que al final termina siendo mal, y lo que dice Elías, termina siendo vanidad. Y la vanidad, ¿qué es lo que es? Es algo vacío, es algo hueco, es algo que no me sirve, a mí en la relación con el Señor. Entonces, eso es como tener el equilibrio de todas las cosas que hacemos a diario en nuestra vida. Entonces, así como tenemos la salud, pasando a otro punto, también está la educación. La educación quizá es algo que otras personas también, ese es su mira en la vida, su meta, educarse, pero no se pasan la vida estudiando, claro, pasan toda su vida estudiándose casi como un trabajólico. Entonces, respecto a ese tema, quería que revisáramos Eclesiastés, el 1.13. El 1.13. Y puse mi corazón, esto lo dice Salomón, y puse mi corazón a buscar y a explorar la sabiduría con relación a todo cuanto se ha hecho bajo los cielos, la ocupación calamitosa que Dios ha dado a los hijos de la humanidad en que ocuparse. Y vi todas las obras que se habían hecho bajo el sol, y mira, todo era vanidad y esforzarse tras el viento, o correr tras el viento. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay mucha gente que ve el estudio como, o sea, el estudio es un medio para alcanzar un fin, ¿cierto? Una profesión. El problema es que hay gente que lo ve como un fin, estudiar, y es correr tras el viento. Uno nunca va
uno nunca va a tener toda la información del mundo, la va a conseguir, es correr tras el viento, todos los días se descubre algo nuevo. Claro. Nadie nunca va a conocer todo, o sea, si su meta es simplemente saber. Hay muchos científicos que se frustran porque no pueden conseguir una ecuación numérica, o personas que están buscando, no sé, la gente que cree en la evolución, pues nosotros no creemos en la evolución, y gente afirma, pero por ejemplo no tienen el eslabón perdido y se matan buscando el eslabón perdido, que es lo que les va a dar la razón respecto a la evolución. Nosotros sabemos que eso no es así, pero es un ejemplo. ¿Qué opinan ustedes respecto al tema del estudio en la vida de las personas? Bueno, yo estudié mucho tiempo. Pero con un límite. De 5 años. El estudio igual siento que como herramienta es súper importante, porque aprendiendo a estudiar, porque en el colegio, por ejemplo, a uno no le enseñan a uno le enseñan a memorizar prácticamente. O sea, todo lo que recuerdo era memorizar, y como que uno tenía en la cabeza como listos los pasos que había que seguir, como ya educación básica, educación media, ir a la universidad o trabajar, no sé. Pero al final uno no se da cuenta de la importancia de saber aprender, de uno aprender a buscar información, aprender a leer, y entonces creo que el estudio en sí es como una herramienta muy poderosa. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de nosotros, para leer la Biblia, cuando uno empieza de a poco a aprender a estudiar la Biblia, uno se da cuenta que va mucho más allá de, ay, es un libro que hay que leer porque eres cristiano, o es un libro milenario, es no sé qué. Siento que estudiar nos ayuda a avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Estudiar puede servir para, no sé, para todo, pero es como decías tú, Elías, es una herramienta, no es el fin. Claro. Por ejemplo, yo puedo estudiar puedo estudiar para, no sé, para tocar el piano, pero no voy a estar toda la vida estudiando el libro que me va a enseñar a tocar el piano. O sea, al final es como una herramienta para ir creciendo. No, y aparte también, por ejemplo, tú soy diseñadora, ¿cierto? Si a ti te preguntan, ¿tú qué eres? Tú vas a decir diseñadora, ¿cierto? Claro, pero tú ejerces como diseñadora, no es como que eres diseñadora. Claro, o sea, mi identidad no es te define ser diseñadora. Tu profesión. Claro. Tú ejercí esa profesión, pero no te define. El problema es que hay gente que su profesión la define. Claro, y uno de los grandes problemas es que, por ejemplo, ya en mi caso, yo estudié algo que me gustaba, ahora gracias a Dios puedo trabajar en eso, pero yo sé que puede llegar un día en que diga, hoy quiero aprender, no sé, quiero hacer otra cosa distinta, o quiero aprender algo nuevo, estudiar algo nuevo, o dedicarme a otra área del diseño, a lo mejor en la que no me he metido todavía. Pero si, por ejemplo, esa fuera mi identidad, ser diseñadora, eso es todo lo que soy, me levanto siendo diseñadora y como siendo diseñadora. Claro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un día ya no puedo ser diseñadora? Mi vida se derrumbaría. Claro. Entonces, ese es como el peligro, por ejemplo, de que yo centre mi vida, mi identidad en ser diseñadora. Claro, claro, yo trabajo, o sea, yo para comer tengo que diseñar, prácticamente. Pero, por eso Salomón dice que es correr tras el viento. Yo he visto harto que pasa con los doctores. Cuando se presentan los doctores, hola, soy médico cirujano, y es esto, porque son súper pedantes algunos. Sí. Y claro, es correr tras el viento, ¿no? Porque no te define. No te define. Tú ejercís, funges, pero no te define tu personalidad. Ese es un punto importante.
Sí. porque al fin y al cabo tú estudiaste para subsistir. Por ejemplo, como un profesor, él estudia para enseñar, pero no es su fin, ¿cachai? Claro. No sé Entonces, si la hermana María tiene también algo que A comentar. ver, a mí me gustaría hacer una pregunta a la Carolina. Ujú. Si yo te preguntara, ¿tú estudiaste como 5, 6 años? 5, sí. 5 años para ser diseñadora, Ujú. ¿cierto? Ya, ¿y lograste ser diseñadora? Sí, Sí, ¿cierto? Con un título y todo eso. claro. Entonces, y ahora yo te hago a ti una pregunta. Ya lograste ser diseñadora? Y ahora que tú lograste ser diseñadora, ¿qué sientes después de haber estudiado y decir, ya tengo mi título, soy diseñadora? Ahora, ¿qué viene? ¿Qué sigue en tu vida? En mi caso, yo me di cuenta de mientras más uno aprende, uno se va dando cuenta que menos sabe. Entonces, siempre hay algo para seguir avanzando. Por ejemplo, en el ámbito laboral, hay un montón de cosas que a mí me gustaría seguir aprendiendo. Entonces, al final yo me di cuenta que, por ejemplo, estudiar en la universidad fue solamente el primer paso para seguir aprendiendo, en el caso en el ámbito del diseño, de la profesión. Entonces, Claro. al final es solo el inicio, porque después uno cuando empieza a trabajar se da cuenta que hay muchas cosas que uno no le enseñan en la universidad y también hay muchas cosas que a uno le entusiasman. A mí hay muchos cursos que me gustaría hacer, aprender cosas nuevas, lo que ya sé me gustaría mejorarlo, por ejemplo. Claro, entonces, por ejemplo, eso en el fondo es como la vida, ¿te fijáis que nos proponemos una meta, logramos esa meta, pero Claro, después de esa meta queremos seguir otra cosa. buscando otras cosas? O sea que en el fondo esa meta no te llenó, ahora necesitas llenarte de otra cosa más, que Claro, puede ser otro estudio, otra profesión o más conocimiento. Entonces, por eso que el libro de Eclesiastés habla de la vida, así como que nosotros corrimos tratando de atrapar el viento, pero si nosotros pensamos que nosotros nunca vamos a atrapar el viento, Claro, vamos a seguir tratando de atraparlo, y esa es la vida, eso es lo que Salomón nos trata de explicar en este libro, que a lo mejor es medio poético y es un poco difícil entenderlo. Hay que leerlo hartas veces para poder entenderlo, pero él nos está tratando de explicar que la vida es como nosotros siempre estamos tratando de atrapar el viento. Entonces, es como así como quería ilustrarlo. Después que lo que estudió la Carolina, ¿cuál es la meta a seguir? Uno siempre tiene otra cosa, y otra claro, cosa, y otra cosa, y es como que nunca se va llenando, porque siempre hay otra cosa. Si ya no quieres estudiar más, pero después quieres casarte, después claro. quieres tener hijos, después quieres tener una casa o un vehículo, pero siempre el ser humano se quiere llenar con cosas, sí, es verdad. con cosas materiales, con cosas que desea, y no es malo. No es malo que un ser humano anhele estudiar más, tener más cosas, no es malo, pero cuando uno trata y vuelve a llenar, siempre uno se da cuenta de que hay un vacío. Hay un Claro. vacío, hay algo que la profesión no está llenando, hay algo que el matrimonio no está llenando, hay algo que los hijos no están llenando, y de eso se trata la vida, de buscar qué es lo importante en la vida. Y el libro de Eclesiastés nos da la respuesta, Claro. aunque es medio difícil entenderlo. Bueno, y eso estamos tratando ahora de más o menos explicar de qué se trata la vida. Claro, yo creo también que se relaciona, o sea, que una de las cosas que permite identificar hacia dónde me estoy dirigiendo son las emociones de repente, porque, por ejemplo, si yo digo, no sé, quiero ser chef ahora, y supongamos que yo empiezo a estudiar para ser chef y hago 1000 recetas y hago todo lo posible, y cuando lo logro no me siento feliz o siento que hay un vacío. Ese sentimiento yo creo que me permite identificar que estoy centrando toda la importancia de mi vida en eso.
en solo ese punto. En cambio, si yo digo, a ver, quiero ser chef porque quiero, no sé, quiero trabajar en eso desde ahora, y resulta que tengo alguna dificultad o de repente no lo logro, y si digo, qué lata, a lo mejor qué pena, chuta, ya, la otra será. Ahí me estoy dando cuenta que lo estoy viendo como una parte de mi vida. Ahora si yo me derrumbo, yo digo, no, ya no puedo hacer nada más en la vida porque no logré ser chef, entonces ya no soy nada porque soy inútil. Ahí uno se da cuenta, eso estoy sintiendo, entonces significa que estoy transformando el ser chef en mi identidad completa. Entonces yo creo que las emociones, el sentimiento y cómo uno ve esas cosas permite identificar qué puesto le estoy dando a eso. También. Claro. Entonces, ya pasamos, por ejemplo, la salud, la educación, que podían ser cosas importantes a lo que podíamos apuntar en la vida y que podían ser como erróneos. Y ahora íbamos a pasar al placer, a los placeres, y eso está en Eclesiastés 2.3. 2.3. Salomón también habla sobre el placer en el libro de Eclesiastés. Exploré con mi corazón mediante alegrar mi carne aún con vino, mientras conducía mi corazón con sabiduría, aún para echar mano de la tontería hasta que viera yo qué bien había para los hijos de la humanidad en lo que ellos hacían bajo los cielos por el número de los días de su vida. Ese era el capítulo, era más largo porque es otra versión. Sí, otra versión. Aquí voy a leer otra de otra Biblia. Dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo de los cielos todos los días de su vida. Aquí Salomón quiso entregarse a los placeres, y la gente que lo vio lo encontró como un necio. El hombre más sabio del mundo se volvió un necio después de ponerse a tomar. Claro. Entonces hay muchas veces que en el mundo la gente cree que, por ejemplo, ir a un asado y curarse, eso es un placer. Lo han notado, oye, vamos a tomar, y más de alguien habrá escuchado esa frase. Claro, Vamos a tomar y se curan y jajaja, pero no es vano. Se ponen a hablar tonteras, claro, y por eso uno queda, como dijo, queda como un necio. Entonces, Salomón quiso hacer hincapié que también entregarse a los placeres, la comida, el vino, quizás tampoco era lo que uno debía apuntar. Claro. Si ustedes se dieron cuenta, en la otra versión que leí, decía que trató de alegrar su carne con vino. Claro. Y como les digo, dando vueltas lo mismo, eso de que la gente cree que porque se cura o porque se droga, pero es un momento, es un momento de felicidad que ellos tienen, pero después se pasa. Claro. La gente queda como tonto. Ante los demás queda como un tonto, como un necio. Claro. Porque en el fondo una persona que toma, se cura, hace como el ridículo. Nosotros conocimos a harta gente que la veíamos que síntomas sin beber eran correctos, serios, y cuando tomaban unas copas se volvían locos y empezaban a hacer cosas que nunca habían hecho, y en el fondo quedaban como, se ridiculizaban en el fondo. Claro, porque pierden la vergüenza, pierden el pudor. Claro. Pero, y todo eso, el momento bonito que ellos encuentran termina, y después viene el problema, cuando todos dicen, oh, estaba tomando, oh, se drogó, oh, hizo el ridículo, quedó mal delante de los demás. Se agasajó la carne. Claro, momentáneamente. Claro, fue un momento nomás de felicidad. Claro. Por eso es vano, es correr tras el viento. Exactamente. Vuelve la frase. ¿No? Vuelve la frase. Entonces, ya vimos entonces la salud, la educación, el placer. Una cosa con respecto a los placeres es que
cuando uno experimenta un placer, por ejemplo, comer algo rico, de repente ver una película, ver una serie de Netflix completa, todos esos placeres generan una sustancia en el cerebro. No sé, no me acuerdo bien, yo no sé mucho de eso, de tema como más técnico, pero genera creo que es dopamina, endorfina, o creo que hay varias sustancias que secretan en el cerebro. Entonces, cuando las personas se dejan llevar por los placeres, se vuelve un círculo vicioso, no solo es algo físico, o sea, que empieza después a pedir, porque por ejemplo, si yo, y es algo que pasa también con la procrastinación, que es, por ejemplo, si yo digo, voy a ver una película y después estudio. Y después me sentí tan bien viendo la película que digo, ay, voy a ver otra. Y veo otra película y en mi cerebro se empieza a generar esta sustancia, entonces el cuerpo me lo empieza a pedir, a pedir, a pedir. Entonces, yo creo que cuando uno no cuida su rutina pasa eso de que uno entra en un círculo vicioso. Porque y hay harta gente que le pasa, o sea, la gente se hace adicta a ciertas cosas porque se deja llevar, o sea, como que no con los videojuegos, las películas, al final todo se puede convertir en un vicio. Entonces, que te causa placer. Claro. Y al final, nuevamente, uno vuelve al principio de este estudio que si yo hago, por ejemplo, si yo digo ya, yo en la vida voy a centrarme en los placeres, que es algo que hay famosos que han hecho eso de decir como voy a vivir mi vida al máximo, voy a comprarme un yate, porque se entregan completamente a los placeres y después ya se pierden su identidad. Así que... No, pero al final igual se terminan aburriendo. La vida concho. Claro, después, porque ya uno pierde, es como una rueda que va, como una bola de nieve. Por ejemplo, si yo digo ahora, voy a empezar, por ejemplo, un videojuego. Hay un videojuego que tiene inicio y fin, y termina la historia, pero hay videojuegos, por ejemplo, que son infinitos. Entonces, si yo me meto todos los días, y después ya digo, ¿saben qué? No voy a trabajar, sino que voy a jugar solo videojuegos. Y ni siquiera estoy generando ingresos de los videojuegos. O sea, no es como que convierta eso en mi trabajo, sino que lo hago por placer simplemente. O sea, ni siquiera como... Ahora, si me dijeran, ¿sabes qué? Si juegas este videojuego te vamos a pagar, sería como un trabajo. Pero si yo lo hago porque me gusta y después ya dejo de dormir en la noche y después el otro día digo, no voy a comer porque estoy jugando. Después digo, no voy a estar encerrada en mi casa jugando. Y ahí una bola de nieve, pues entonces después me llega un momento que voy a estar encerrada, con los ojos rojos, o desnutrida, sobrealimentada frente a la pantalla, entonces ahí voy a decir, a ver, algo pasó con mi vida en ese momento, y ya no va a haber nada que me produzca placer, ya voy a dejar de sentir esa sensación en mi cuerpo de que algo nuevo me producía placer. Claro. Y eso nos pasa a todos, no se hagan los lesos aquí, sí. Vuelve al final como una adicción. Redes sociales también. O esa gente que juega a las maquinitas, a los juegos. También. Se vuelven adictos. Sí, ¿verdad? Hay gente que se pone adicta y pierde dinero y todo, y adicta. Y como volvemos a lo mismo. Claro. Pero todavía parece. Entonces, bueno, ahí vimos el placer. Y ahora pasamos al otro, el cuarto, el trabajo. El logro. Hay gente que adicta al trabajo, ¿cierto? Yo no. Bueno, aquí adicta, digamos que no sé si somos adictos al trabajo. Gente que adicta al trabajo, adicta al logro. O al sea, dinero. yo aquí voy a ser sincera. Va. Porque la gente trabaja por el dinero. Por eso, más que el dinero, el logro. El logro. Entonces, aquí pasamos a Eclesiastés, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Mira, hasta el título es Lo vano de la grande obra. Dice: engrandecí
engrandecí mis obras y me edifiqué casas. Ahora, aquí Salomón está hablando, y casas, digamos que no son casas como las de nosotros, en mansión. Claro. Me planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todos los frutos. Y me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Y ahí vamos a saltar al 11. Al 8. Asimismo amontoné para mí plata y oro, tesoros especiales de los reyes, de las provincias, y me proveí de cantores y cantores. Ya, ahí nos vamos a saltar porque después vamos a tocar ese tema. Y el 11. Y miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. No hay provecho debajo del sol. Con esto no quiero decir que el trabajo sea malo. Hay un versículo en la Biblia que se trata de eso. Lo que quiero decir es cuando uno deja de hacer ciertas cosas por trabajar, por ejemplo. Claro. Salmo 120. Por trabajar, por ganar más plata. ¿Cuánto? Salmo 128, 2. El Salmo 120, 128, 2. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Así que trabajar no es malo. Confirmado. El trabajo dignifica a la persona. Así que es importante eso, hay que ponerlo en claro que hay que trabajar. Sí, son los extremos los malos. Porque hay gente que trabaja, trabajan sin un propósito. O sea, es trabajar y hacer plata, trabajar y hacer plata. Claro. Comprar una casa, comprar otra casa. Eso es lo que habla Salomón en el comprar otra casa. Claro, unos trabajan para vivir y otros viven para trabajar. Ahí. Por ejemplo, yo he visto mucho eso de la gente que trabaja, y por ejemplo, sus hijos no tienen un minuto para sus hijos, y cuando ya vienen ellos dicen, tengo tiempo, los hijos ya están grandes, los hijos ya no necesitan a los padres. En cambio, cuando son chicos, necesitan que los papás, no sé, pues le lean la Biblia, por ejemplo. Porque yo misma, por ejemplo, muchas veces me tocó dejar a mi hija y llegar tarde cuando ella estaba durmiendo, porque yo estaba trabajando. Pero en mi caso, obviamente era por necesidad. Pero esos momentos son impagables. Entonces la gente que deja pasar esos minutos, cuando ya viene el tiempo que cree que es el momento, ya los hijos no están ahí. Es un ejemplo. Claro. Hay gente que cree que hace eso, que cree que el tiempo se pausa y que pueden llegar, después que hayan hecho todo, pueden llegar a retomar sus vidas, y la verdad es que no es así. Ya es tarde. No es lo mismo hacerle un cumpleaños a un niño de 5 años que a un chiquillo de 18. Claro, las prioridades cambian. El tiempo pasa y se pierde. Ese tiempo se pierde ya. Ese tiempo pasó. Claro. Y es porque la gente ven como la vida de ellos es solamente el trabajo. Es como dice ese dicho, trabajan para hay una cosa que es trabajar para vivir y otros viven para el trabajo. Y ahí es cuando está el problema, cuando vivimos para trabajar, porque nos olvidamos de todo, de los hijos, y en el fondo no vivimos la vida. Así como debiéramos disfrutarla. Por ejemplo, un ejemplo que es de ahora, me imagino que muchos de los que están escuchando conocerán a Bill Gates, ¿cierto? El dueño de Microsoft. Sí. Él, según la revista Forbes, parece que, no estoy seguro si se pronuncia así, ha sido por varios años, ahora parece que ya no. El tercero más rico del mundo. Claro, pero en un momento estuvo varios años en el primer lugar. Claro. Y un día él empezó a dar la plata, a dar fundaciones benéficas, plata para allá, plata acá. Y un día una reportera le pregunta que por qué está haciendo eso, que por qué no sigue acumulando dinero. Claro. Y él dice que él se levantó un día y se preguntó, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo se tiene tanta plata? A él no le servía.
Y literalmente le dijo a la reportera, es como atrapar el viento. Él probablemente él leyó Salomón, sí. leyó el Eclesiastés. Y Curioso. le dijo esto a la reportera, es como atrapar el viento. A él no le servía tener toda esa plata. Claro, no va a tener vida suficiente para disfrutarla tampoco. Claro. Porque- Sí, es el ejemplo. Uno Yo creo que ese es el no punto, es- no de tener el tiempo No va a tener vida, suficiente. claro, para disfrutar, claro. Es verdad eso. no es más rico el que le sobra, sino el que necesita menos. Claro, es verdad. ¿De qué sirve tener una casa con 5 baños si uno nunca va a poder hacer los 5 baños al mismo tiempo? Sí, es verdad. Es verdad. Es una gran verdad, Elías. Tener 20 piezas. Algunos están ahí, pero no se gustan. Claro. A Dios le gusta que uno trabaje, sí. No estamos hablando de que no estamos hablando de que no esté mal trabajar, sí, el trabajo dignifica. Claro. El trabajo, Dios bendice al que se gana el pan con el sudor de su frente. Dice la Biblia, Sí, por po, Génesis. dice, en Génesis, con sus manos. En el Salmo 128. El problema de lo que íbamos es que cuando uno va más allá y ya empieza a hacer, ¿cuál es cómo es el pecado capital? Ya empieza a ser avaro Claro. y a querer ganar más plata solamente. En todas las áreas, trabajo, en todas las cosas que sea, todos los extremos son malos. Sí. Todos los extremos son malos, nos llevan a errores y cosas así. Es lo mismo. Claro. Claro. Sí. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la salud, la educación, el placer, el trabajo, el dinero y los logros también, que al final, Salomón dice en la Biblia, al final de esos versículos, todo es vanidad. Todo es vanidad. Claro. Sí. Ya. Y ahora viene el sexo. Entonces, en la siguiente parte, a lo que hay algunos en el mundo que apuntan a estas cosas, el sexo. Salomón también, como ustedes saben, Salomón también tuvo muchas esposas y concubinas. Y fue por eso mismo que cayó. 700 para ser exacta. 700 y 300 concubinas. Para ilustrar bien la situación de Salomón. O sea, 1000 en total. Claro, 1000 mujeres en total, 700 y 300 concubinas. con sus respectivos dioses, porque todas eran paganas. Entonces aquí él ve en Eclesiastés 2.8. En Eclesiastés 2.8. Versículo 8. Está al otro lado. Esta parte agarra una de las mismas que leí en delante. Asimismo amontoné para mí plata y oro y tesoro especial de los reyes y de las provincias, y me proveí de cantoras y cantores, y de las delicias de los hijos de los hombres, instrumentos de música y de toda suerte. Bueno, aquí cambia la versión porque en otras versiones aquí habla en este versículo sobre las concubinas. ¿Le salimos, no? A ver, pues, Dice, justo no tengo otra versión que... me amontoné también plata y oro y tesoros apreciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Sí. Me hice de cantoras y cantores y los deleites exquisitos de los hijos de la humanidad. Una dama y damas, dice. Pero en ese versículo, justo no tengo cómo ver las otras versiones, pero ahí sale que tenía las concubinas, la esposa. Bueno, y en la historia de Salomón él habla sobre eso. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que también, para él también eso era como, o sea, al final descubre que es tratar de alcanzar el viento. Porque al final, bueno, como ustedes saben en la historia de Salomón era muy sabio, pero al final él cayó dejó de hacer la voluntad de Dios por todas las mujeres que tuvo. Porque le hizo caso en todo y levantó altares paganos para ella, para su esposa. Y así el pueblo de Israel se empezó a llenar de nuevo de dioses paganos. Y el corazón de Salomón se pervirtió. Entonces, el libertinaje
no es la respuesta a lo que uno debe apuntar en la vida. No es algo que llene nuestras vidas. Claro, también es vacío. La parte Es sexual. Que a lo mejor de repente como es medio tabú en las iglesias hablar de sexualidad y todo eso, pero también el libro de Salomón habla sobre la sexualidad, que tenemos sobre todo la juventud, y por lo mismo volvimos como a las redes sociales y todo eso, Facebook, y que pasan la misma pornografía, Claro. que se ve prácticamente gratuita para el que quiera verla, o sea, no hay como tapujos hoy en día. Entonces, igual el libro de Salomón nos habla sobre ese tema, que nosotros tenemos que tener cuidado, que eso tampoco llena nuestras vidas. Claro. No sé qué opinan ustedes sobre ese tema del ¿Cuántos sexo. esposos tiene? 300 esposos. Sí, o sea, ¿sí? ¿Nada que aportar? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que ustedes saben que, por ejemplo, no son evangélicos, pero salen de carrete y se meten con una mina, y al otro día van de nuevo de carrete y se meten con otra mina. ¿Entienden? Entonces, Señorita, al final señorita. se vuelve una enfermedad o una adicción. Sí, es verdad. ¿Cómo se llama? Se llama ninfomanía, me parece. Ninfomanía me parece que se llama. Ya. Claro, pero si tenía 1000 esposas, Sí. claro. Entonces, Quizás, ¿cómo lo habrá hecho el pobre Salomón? claro. Entonces, al final el corazón de Salomón se pervirtió, por supuesto, él se reivindicó de todo esto, pero ya al final, de cuando ya era viejo. Claro. Al final, ahí si usted va más adelante, dice él que estuvo mal todo esto y A lo mismo que tenemos que apuntar a este tiempo, porque, por ejemplo, si nosotros vemos nuestra vida pasada, hay muchas cosas que le dábamos énfasis que no tenían importancia. ¿Ya? ¿Me entiendes, no? ¿Cómo qué cosa? No sé, por ejemplo, Poder entender. adicción, por ejemplo, a las redes sociales, por poner un ejemplo, que ahora ya no es tanto como eso, entre comillas. Pero ahora es harto, pero cuando uno no era cristiano, uno tampoco le tomaba el peso a las cosas, como que le daba el valor a las cosas que no tenían importancia. Claro. No creíamos que era a lo mejor cosas tan malas. Claro. Porque el ser humano siempre busca justificar lo que hace. Claro, por eso te digo que antes, cuando uno no era cristiano, no tenía conocimiento de la palabra del Señor, entonces estas cosas las veía como normales, como que son parte de la vida. Yo me acuerdo de una película que mostraba que era un ejemplo de lo que estamos conversando, que era una mujer, era una película chistosa, de comedia. Entonces me acuerdo que la protagonista había tenido como 19 parejas sexuales o algo así era. Entonces leen una revista que una mujer que tiene 20 parejas nunca va a ser feliz. Entonces ella se obsesiona con la idea de que no puede pasarse del número 20. Entonces ella se obsesiona y al final de la película se da cuenta que al final lo que a ella la llenaba era tener una pareja que la aceptaba como era, porque los anteriores pololos que había tenido, que eran así algunos casuales, como que todos había algo que a ella le interesaba. Por ejemplo, había uno que era un político, había otro que era que quería ser papá, entonces ella veía lo superficial en cada uno y también ellos veían lo superficial en ella. Claro. Pero al final de la película ella se da cuenta de lo que realmente le hizo feliz fue encontrar a alguien que la aceptaba, alguien con quien podía compartir. Entonces, de repente ver a las personas como objetos sexuales también trae sus consecuencias. Como en este caso, porque es una película y era chistosa y todo, pero es algo que pasa harto en el día a día, que al final se ve la sexualidad como solo una parte de la persona y al final una persona es un universo completo. Entonces, probablemente Salomón tenía 1000 mujeres para satisfacerse
pero me pregunto realmente a cuántas conocía, a cuántas valoraba. Para mí que ni el nombre se sabía de las 1000, entonces como qué sentido Claro. tiene. O sea, Sí, claro. lo mismo pensaba yo cuando leíamos Ujú. la Biblia, que decía que había tenido 700 esposas y 300 concubinas. Yo decía, también pensaba, las habrá conocido, o sea, las conocería por el nombre, porque conocerse 1000 nombres, no sé si alguien es O sea, ni capaz en una fiesta yo creo que uno de logra recordar, claro, 1000 nombres. Y claro, yo creo que ni siquiera las conocía, si qué le gusta a una o qué le gustaba a la otra. Yo pienso que no, o sea, era en el fondo satisfacer el deseo sexual, ¿no?, de él. Claro, pero Entonces eso, al final del día, o sea, cada uno sabe lo que hace con su vida. O sea, hay gente que elige esa opción y está bien si siente que eso es lo correcto para su vida, pero de repente igual, o sea, al final del día, ¿a quién le contaba sus cosas? O sea, ¿con quién se tomaba un té y decía, oye, no sé, veamos el atardecer? Si al final eran como objetos sexuales, yo encuentro, po. Más que, claro, más que esposas. Entonces, al final, ahí él nuevamente no tenía identificado sus prioridades, po. claro. Entonces, pasando al otro punto, ahora vamos a hablar sobre la fama. La fama, ¿cómo nos llena? Si es lo que debemos seguir, ser famosos, es lo que queremos en la vida. Entonces Salomón también habla sobre este tema en el libro de Eclesiastés, en el 9, en el capítulo 2, versículo 9. Dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más de esto perseveró conmigo la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que me deseara, ni parte de mi corazón el placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esa fue mi porción de toda mi fatiga. Y ahí miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. O sea, que él tuvo la fama, y claro, al principio, como todas las cosas, él se sintió lleno, dijo, oh, soy famoso, soy el hombre más sabio de Jerusalén. Si ustedes, no sé si alguna vez han visto algo aparte de la historia de Salomón como rey, pero uno de los gobiernos más prósperos de Israel fue cuando estuvo Salomón. En los libros de historia, o sea, bueno, de historia universal, del pueblo de Israel se habla sobre el tema, y Salomón, el tiempo de Salomón fue uno de los gobiernos más... El oro, ¿cómo dice? El oro andaba, parece que en una parte dice que el oro andaba botado por el cielo, y gente venía de distintos lados a conocer a Salomón por su sabiduría, porque era por lo que más era conocido. Y todo eso fue en vano, ¿cómo dijo al final? Aquí, todo era vanidad al final. ¿Sí? Siempre llega a la misma conclusión. Todo es vanidad, aflicción de espíritu, no hay provecho debajo del sol. Y la otra versión es lo mismo, dice, es correr tras el viento. No sé si se dieron cuenta, pero correr tras el viento, uno nunca alcanza el viento. No. Entonces... ¿Cómo lo atrapa el viento? Es lo mismo. Claro, entonces al final, por ejemplo, ¿qué opinan? ¿De qué sirve la fama? O sea, en el fondo la fama es efímera, se va, se fuma. Claro. Nosotros lo podemos ver en la misma televisión, pues hay tiempo en que hay gente que es famosa en la televisión. Harto tiempo dura la fama, a lo mejor un tiempo determinado. Y después vemos que de repente esa misma gente que un día fue famosa, y alguna está viviendo hasta en las calles. Están de vagabundo o perdieron su fama y ya no son nada. O sea, nadie ni siquiera los recuerda a veces. Claro. Y de repente vemos que en un programa los llaman a participar en algo, y ahí recién nosotros nos recordamos de que un día estuvieron en la tele. Claro. Y que ahora, y se me había olvidado que él un día fue famoso.
porque la fama es así, pues dura un tiempo y se esfuma. La fama no es eterna. Entonces, como dice la palabra, también es correr tratando de alcanzar el viento, porque no lo vamos a alcanzar, nunca lo vamos a alcanzar el viento. No, y también la trampa que tiene la fama es que empieza como a cosificar a la gente, no sé cómo explicarlo, como a despersonalizarla. O sea, por ejemplo, una persona empieza a ser famosa y al principio todo es conveniente, o sea, la gente la quiere, la gente la aplaude y empiezan a como idolatrar a esta persona famosa. Pero a veces el público olvida que al fin y al cabo son personas. Entonces yo creo que esa es una de las grandes trampas que tiene la fama, que parece bonita, que parece agradable, pero después los famosos se dan cuenta que la gente se está metiendo en su vida, que están criticando todo lo que hacen, que los tratan mal, entonces al final como que les termina perjudicando por culpa del público, porque la gente lo empieza a ver así. De hecho es como algo que ha afectado a la mayoría de, por ejemplo, de famosos que yo he seguido en redes sociales o que me gusta lo que hacen. Todos se quejan de lo mismo, que al final la gente los deja de tratar como una persona y lo empiezan a tratar como un producto, como que esta canción que hiciste no me gustó, así que lo empiezan a criticar, a mandar mensajes. Entonces yo siento que la fama es como, no digo que sea mala, puede ser algo que tiene como un doble filo, o sea, sirve para trabajar. De repente hay gente que, por ejemplo, si un cantante se hace famoso, eso es parte de su trabajo, entonces en el fondo le conviene, es normal. Pero cuando ya pasa las cosas que comento, ahí empiezan a afectar a la persona. Algunas personas se han suicidado por esto de la fama, po. Entonces sí. Ahí nosotros entramos que es un arma como de dos filos. Claro. Se dice que alcanzar la fama es difícil, pero mantenerse arriba es lo más difícil. Claro. Alcanzar la fama es difícil, pero mantenerla, alcanzar la fama es difícil. Pero mantenerse arriba con la fama es más difícil. Es más difícil mantenerse. No, y por eso la gente... Además, ¿de qué sirve? Al final, por ejemplo, el caso más, se podría decir de más ejemplo, es Elvis Presley. Todos saben que es evangélico, que murió en la cima. Claro. Pero al final, en su último momento, ¿le habrá importado? Esa es la gran pregunta. ¿Qué habría sido? Porque... Más bien, ¿de qué le sirvió la fama si igual murió? Claro, porque a eso va la última, después que vimos todos estos puntos. Recapitulémoslo. La salud, la educación, el placer, el trabajo, el logro, dinero, que va todo junto, el sexo, la fama, y hay otros puntos más en el libro de Eclesiastés si uno lo lee. ¿Eran importantes en la vida todos estos puntos? ¿Alcanzarlos? ¿Llegar a ese...? No, era correr tras el viento. Entonces aquí va la pregunta con el ejemplo que les di. ¿Dónde serán los últimos momentos de sus vidas? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Cada uno de nosotros. Si ustedes ven las estadísticas, lo más probable es que estén en una cama de hospital, en un techo y en una cama que ustedes no pagaron. Claro. Ejemplificando el tema de los logros, de haber conseguido una casa. Porque, por ejemplo, nadie está ahí y dice, tráeme una foto de la piscina que hice, o de la casa, o del auto. No, pues, uno está en la cama ahí, casi siempre, bueno, en este caso el ejemplo que voy a dar es un pastor al lado, que viene a hablar con la persona que se está a punto de ir, y a esa persona le importan solo dos cosas, casi siempre: saber si está bien con su familia y saber si está bien con Dios. Claro. Y ahí quieren saber por qué los hijos no vinieron, si están bien con los hijos, con la esposa, de distintos momentos. Pero ahí viene después el segundo punto, que es probablemente el más importante, y ya donde iba toda esta conversación.
si nosotros estamos bien con Dios. Y si nos vamos a la última parte de Eclesiastés, al último capítulo, que es la conclusión de Salomón, después de haber pasado por todo, analizado todos los placeres, los logros, todas esas cosas que él buscó, saber cuál era si nos vamos a Eclesiastés, al capítulo 12, versículo 13, él tiene un título, la última parte, que se dice conclusión, obligaciones principales del hombre. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Si leo la otra versión, que es más la Eclesiastés 12:13. Voy a leer la otra versión, que también yo encuentro que clarifica un poquitito más. Dice el mismo versículo: la conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es: teme a Dios, entre paréntesis, verdadero, guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Ese es el deber del hombre. Ese es el propósito del hombre, el propósito final de la vida. Y con eso viene todo lo demás. Ama a Dios y obedece a Dios. Eso es lo único que importa en la vida. Y esta es la conclusión a la que llegó Salomón. Sé que es más importante que la fama, más importante que claro, el temor de Dios. El temor a Dios, el amor, todo lo demás va a venir. Si uno cumple esto, todo lo demás va a venir por añadidura. Claro. Pero uno tiene que seguir centrándose en eso, porque eso al final es lo único que importa en la vida. Que uno tiene que estar haciéndolo toda la vida. Temer a Dios y amar a Dios es lo único que importa. Esa es la conclusión que sacó Salomón después de haber escrito todo esto sobre la vida, que quiso decir que es más importante que el trabajo, que el sexo, que todas las cosas, todos los placeres que nos puede dar esta vida. Es más importante temer a Dios y amar a Dios. Claro. Esa es la conclusión que sacó el rey Salomón, que era un hombre que tenía sabiduría, porque pidió a Dios sabiduría. Por lo tanto, habla la Biblia de que un hombre muy inteligente. Salomón fue un hombre muy inteligente, fue un poeta, fue un rey, como decía el Elías, fue su reino, fue como el más grande, o sea, el más próspero, mientras él reinó en Jerusalén. Entonces era un hombre muy, muy inteligente, porque supo qué pedirle a Dios. Y él comienza a escribir esto sobre la vida. Y al final termina concluyendo que lo más importante es temer a Dios y amar a Dios, obedecer a Dios, que eso era lo más importante. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, si leen el principio, cuando empieza la historia de Salomón y habla con Dios, viene a Dios en la noche, ¿sí o no? Le dice que Dios le dice que pida lo que él quiere, y él le dice que quiere la sabiduría para gobernar a su pueblo. Al pueblo porque él había cumplido la promesa, dice en la Biblia. Él cumplió la promesa y ahora él tenía que gobernar a todo el pueblo de Israel, que eran muchos, y que quería sabiduría para gobernarlo. Dice: por cuanto pediste sabiduría, lo tendrás todo, le dice. Todo lo demás, todo lo que conlleva la sabiduría, la fama, el dinero, la riqueza, el lujo. Entonces, claro, esa es la conclusión final. Yo creo que en ese caso también, cuando él se dio cuenta de todo eso, o sea, tomando en cuenta esa conclusión, después ya sabrá manejar todo lo demás. O sea, por ejemplo, si yo tengo lo principal en mi vida es temer a Dios, amar a Dios y obedecerlo. Una vez que yo tenga fama, que yo tenga dinero, que pueda tener placeres, todo eso va a ser secundario en mi vida. Entonces al final es como lo que comentábamos delante, que al final todo, ahí voy a saber cómo mantener el equilibrio, porque a lo mejor podría ser famosa, pero no dejaría nunca a Dios por la fama, o quizás puedo de repente darme el placer de comer algo rico todos los días, pero no voy a convertir mi vida en eso. Entonces, es que ahí por ejemplo, ahí tenía el ejemplo de Salomón, que Salomón tenía sabiduría y sabía que tenía que servir a Dios,
pero cuando empezó a tener a su esposa, su corazón se pervirtió y se alejó de Dios. Claro, Y ahí llegó el hombre más sabio. claro. Y después ya de viejo, él empieza a sacar estas conclusiones y escribe estos libros. Y al final, ya, pero viejo, saca las conclusiones que acabamos de leer. Pero ya Claro. había pasado su momento que cayó, ¿cachai? Y ahí empezó a buscar sabiduría de nuevo. La Claro, esa idea, es una de las ventajas que nosotros tenemos ese ejemplo. O sea, no es como una advertencia, pues no vamos a desperdiciar nuestra vida para después darnos cuenta y decir, hoy esto era lo más importante, porque en este momento ya tenemos el ejemplo de su vida. Claro, por eso se escribe el libro de Eclesiastés, porque es un ejemplo de los errores, porque es como una libreta de anotaciones de Salomón, así de los errores que cometió. Por eso es importante leer la Biblia, porque es nuestra guía. Sí. vamos a poder disfrutar el trabajo, ¿cierto? Todas las cosas que nombra la Biblia, que nombró el Elías, la salud también, la educación, todas esas cosas, porque igual estamos en este mundo, igual vamos a tener que educarnos, igual vamos a tener que trabajar y también vamos a tener placer, pues. Claro. Entonces, pero vamos a tener, como decía Carolina, un equilibrio, siempre primero temer a Dios, obedecer a Dios, y lo otro va a ser secundario. Entonces vamos a poder nosotros tener placer, disfrutar nuestro trabajo, nuestra educación, todas esas cosas que nombró, no en exceso, no tenerlas como en exceso, sino que aprender a disfrutar, porque dice también Salomón explica que todo tiene su tiempo y que nosotros tenemos que disfrutar lo que nos da esta vida, pues. Si yo trabajo, yo voy a disfrutar mi trabajo, ¿cierto? Y de repente me voy a poder comprar algo que yo quiero, porque quiero disfrutar, pues. De alguna u otra manera, esa es la forma que uno disfruta en nuestro trabajo, poder tener acceso a algo que es una necesidad para mí y que yo quería tener. No hay que sobrepasar los límites. Claro, sin sobrepasar como los límites. Claro. Y eso, ¿qué opina la María Cristina? Sí, estaba pensando lo mismo que tú. Todo en su justo límite. ¿Cierto? Sí, pues. Nosotros no tenemos lo que tenía Salomón. Nosotros ya tenemos lo que necesitamos nomás. Así que no Claro. vamos a poder dar grandes lujos. Sí. Pero todo gracias al Señor. Oigan, pero uno nunca sabe. El día de mañana. Hay gente, si ustedes saben que hay gente que con menos de lo que tenía Salomón, se aleja, o sea, se ven un poco mejor y... Sí, eso es verdad también. Sí, pues. Hay una frase que dice, el rico no es el que más tiene, sino que el que tiene menos necesidad. Claro. Así que eso es como para pensar. No tendremos tanto como Salomón, pero lo que tenemos lo vamos a disfrutar. Claro. Ya estaba súper interesante el tema. Igual siento que es como muy útil en estos momentos, sobre todo cuando uno hace que uno reflexione con respecto a su vida. Uno empieza a pensar, a ver, dónde tengo centrada toda mi atención, mi esfuerzo, y sobre todo en momentos como los que estamos pasando ahora, que son complicados, donde uno empieza a descartar cosas. Uno empieza de a poco así como a decir, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y así. Porque se me venía a la mente con la Carito, estábamos conversando hace unos días que una antes decía yo, a ver, voy a hacer esto otro. Ahora que estamos limitados nos damos cuenta de las cosas que teníamos y no las valorábamos y que ahora uno dice, pucha, no tenían mucho sentido. Claro, sí, pues. Ahora que no las tenemos, las echamos de menos. Claro, no las valoramos en el momento. Claro. O también cosas que no eran necesarias, que las hacíamos por hacerlas, que en verdad no eran tan necesarias. Como compras, por ejemplo. Sí, pues, es verdad eso. El fanatismo, por ejemplo, el fanatismo no nos morimos si no las compramos. Seguimos viviendo. Sí.
O ir, por ejemplo, al mall y vais con un fin y vuelvas con 20.000 cosas. Claro. Y no eran tan necesarias. Y ninguna, en algunos casos son innecesarias todas. Claro. Porque estaban baratas las compré o qué sé yo. Tengo que hacerlo salir. Yo siento que igual hoy en día, como estamos dentro de una sociedad, es inevitable que uno cae en esas cosas. O sea, la sociedad funciona así hoy en día. Y como que la noción de éxito que tiene la mayoría de la gente es eso, fama, dinero. Entonces ahí uno ve la importancia de la palabra de Dios, que nos dice como ya, sí, estás en el mundo, tienes que hacer todo eso, pero acuérdate que cuando tú te mueras, no vas a seguir en la tierra con tu dinero y con tu fama y todas tus cositas. Entonces ahí uno es consciente de que no solo somos carne, somos más que eso. Y de lo importante que es trabajar el espíritu. O sea, ¿qué saco con verme súper esbelta, súper flaca, si mi corazón está triste, si no estoy trabajando para el reino de Dios, y cuando llegue al cielo y me haga una recapitulación de lo que hice, yo, nada, pues Señor, fui famosa en Facebook, no sé, claro, en TikTok. Señor, estos son mis logros. Entonces, ahí uno ve la importancia de la Biblia y de que, ya, pues dejen de reírse, a ver. Entonces, y también de lo trascendental que es, porque hoy en día estamos aplicando algo que vivió un hombre hace más de 2000 años atrás. Y ahí uno dice, parece que la Biblia es más que una guía para aplicar a la vida hoy en día. O sea, la palabra no muere y no deja de tener sentido. Así que, bueno, vamos a empezar a dar término al tema porque ya, ¿cuántas personas nos estarán escuchando todavía? ¿Cuántos quedarán hasta este momento? Solo los que quieren ser como Salomón han llegado hasta este punto. Claro. Te damos las gracias, Elías, por darte el tiempo de buscar este tema, que es muy profundo, súper útil, y que yo creo que hoy aprendí, ya tengo súper claro lo que tengo que hacer con mi vida. Es un buen tema. De mucho provecho, Elías. Así que te has ganado una estrellita. 5 estrellas por el excelente servicio para el podcast. Y vamos a empezar a ver los saludos que tenemos para el día de hoy. La hermana María nos tiene anotados los saludos, ¿cierto? María Cristina. La hermana María Cristina. ¿Cierto, María? Sí. María Isabel. No dijimos eso al principio. Tenemos María Isabel y María Cristina. O sea que todo el rato que dijimos hermana María, la gente no sabía de quién estábamos hablando. Vamos a dar los saludos que nos mandaron nuestros hermanos de WhatsApp. Nuestra hermana Liliana Rojas da gracias al Señor por su misericordia. Se pide la oración por la hermana Julita. ¿Ustedes saben más o menos cómo está la hermana Julita ahora, de salud? No, está bien, está súper bien. Súper bien de salud. Ya pasó como la parte crítica, así que ahora ya como que está en cuarentena, no puede salir por la enfermedad que tuvo. Porque ella le dio el COVID. Sí. Entonces tiene que cumplir creo que la vienen a ver desde el policlínico a la casa y todo eso, porque no puede salir de su casa. Ya. Pero está bien, sí, no está grave ni nada. Qué bueno, gracias al Señor. Bueno, tenemos que seguir orando por nuestra hermana. La Saray pide la oración por sus vecinos, que también creo que están enfermos, ¿verdad? Sí. Parece que también este virus los tocó a ellos también. Ya. Orar por la hermana Eliana. También queremos mandarle saludos a la familia de la hermana Liliana Rojas, a Camilo Oregón, a Solange, a nuestro hermano Rogelio, que nos escuchan desde Rancagua. También se pide la oración por la hermana Mirnita, la hermana Margarita y la hermana Isabel. ¿Algunos saludos que tengan que dar? Bueno, aparte también queremos que sigamos orando por nuestros pastores,
por nuestro hermano Jonathan, que siempre está con el programa el día sábado, el día lunes también. El miércoles y el sábado. Lunes, Y el lunes, miércoles y sábado. Lunes, miércoles y sábado. Bueno, para que el Señor le ayude y también sigamos adelante con los estudios, que es súper importante ahora que no nos podemos congregar. Y no sé si ustedes tienen saludos. No, que el Señor bendiga a todos los hermanos que están escuchando este Amén. podcast, ¿cierto? Sí. Que sea de bendición para sus vidas. Y siempre hay algo que aprender todos los días. Sí. Así que ningún tema está de más. Eso. ¿A quién le quieres mandar saludos tú? yo le quiero mandar un saludo a mi abuela, Hortensia, que siempre escucha los programas, así que si me estás escuchando te mando un saludo, que el Señor te bendiga. Y también quiero pedir, bueno, y a mi tía también, a todos los que viven con mi abuela, y quiero pedir la oración por ellos también, porque están complicados con la cuarentena. Ellos tienen ya algunas enfermedades de base, entonces están complicados, están también estresados porque no pueden ver a la familia. Así que les pido la oración por mi abuelita, mis abuelos y mi tía. Y les mando también muchos saludos y gracias por escucharnos, que son amorosos. Bueno, y también saludo a todos los hermanos de nuestra iglesia, pues Arca del Pacto, que nos escuchen, que nos vean ahí en Facebook y en YouTube. A los pastores. Sí, en YouTube. En YouTube también, que se suscriban, que le den me gusta, que compartan. A Y los eso, señor. pastores. Que Elías, le ¿tú? mandamos un saludo a los pastores también, que nos están escuchando. Sí, un saludo a los pastores y a los hermanos de la iglesia. Y que esto es para la gloria del Señor siempre. Así es. Amén. También le mandamos cariño y saludo a la Saray, que no nos pudo acompañar, pero que es parte de este pequeño equipo y Muy fome. que para la próxima Claro. seguro que va a estar. Así que, Sí, que la esperamos a la próxima y que ojalá todo lo que está haciendo le resulte y le vaya bien. claro. Y que Ya. Dios le dé paciencia. Que nos dé paciencia a todos. Tolerancia para poder soportar este tiempo. Claro. Así que bueno, de nuevo les doy las gracias a nuestra invitada especial, María, Gracias. por venir. La verdad es que yo disfruto harto conversando esto porque uno sigue aprendiendo y es rico también poder acompañar a la gente en cuarentena. Bueno, la idea de nosotros era un poco como reflexionar parte de la palabra, un versículo, qué sé yo. Pero es lindo esto, que se puede estudiar un poquito más a profundidad, por ejemplo, un versículo. Sí. Sí. No, bueno, la idea es que sea de edificación para la vida de los hermanos que escuchen. Y para mí lo fue, por lo menos. Qué bueno, Estudié el tema. qué bueno. Claro. Así que no, yo estoy contenta por haber participado en este podcast, así que espero que les vaya bien en los otros que sigan. A lo mejor no sé si fue la mejor intervención, pero de a poco vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Y que los invitados que sigan más adelante sean también de alta bendición. Eso. Así que gracias, hermana María Cristina, hermana Carolina, que el Señor les bendiga mucho. Hermano Elías. Amén. Bien. Así que los dejamos invitados también para el próximo podcast. Y recuerden que pueden escucharlos en YouTube. Si alguien no alcanzó a escuchar los anteriores, los pueden buscar en la lista de reproducción, se pueden suscribir, comentar. Y si no les gusta YouTube, lo pueden escuchar en Facebook. Y si no, se los mandamos por correo. O por WhatsApp, se los mandamos. Así que Como sea lo van a escuchar. Claro. Claro, la idea es que se sientan acompañados, que puedan escuchar un pedacito de la palabra del Señor todos los días o cada la semana. que con esto nos despedimos el día de hoy. Que Dios les bendiga. Recuerden leer la Biblia y recuerden la palabra clave que era Vanidad. 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 Para que recuerden en la semana cuando se miren al espejo. Claro. Cuando estén, por ejemplo, así jugando videojuegos todo el día o Claro. YouTube todo el día. Pues, Así. Nos despedimos y que Dios les bendiga. bendiciones. Chao, chao, chao.